Me llamo Clara Valdés y tengo 32 años. Siempre creí que la familia era ese lugar donde, pasara lo que pasara, uno podía volver sin miedo. Donde no hacía falta fingir, ni justificar quién eras. Pero el día de la boda de mi hermana aprendí que incluso la sangre puede darte la espalda. Nada me había preparado para la humillación silenciosa de ser obligada a sentarme sola, lejos de todos, como si fuera una invitada incómoda. Y mucho menos para el susurro de un desconocido que, en el peor momento de mi vida, cambiaría por completo el rumbo de esa noche. Antes de contarte cómo ocurrió todo y por qué mi familia quedó sin palabras, dime algo. ¿Alguna vez te has sentido un extraño dentro de tu propia familia? Crecí en un barrio tranquilo a las afueras de Madrid, en una casa que desde fuera parecía sacada de un catálogo. Fachada clara, jardín cuidado, fotos familiares perfectamente alineadas en el salón. Éramos 4. Mis padres, mi hermana menor Paula y yo. En las fotos siempre sonreíamos, pero dentro de esas paredes la historia era distinta. Desde que tengo memoria, Paula fue la favorita. No era algo que se dijera en voz alta, pero se respiraba en cada gesto. Si yo sacaba sobresalientes, mis padres asentían con normalidad, como si fuera lo esperado. Cuando Paula traía un notable, había celebraciones, llamadas a los abuelos, postres especiales. Yo aprendí pronto que el esfuerzo no siempre garantiza reconocimiento. No era una niña problemática. Simplemente diferente. Mientras mi hermana soñaba con empresas, números y estabilidad, yo encontraba refugio en el arte. Dibujaba durante horas, visitaba museos con una libreta bajo el brazo, me perdía entre cuadros como quien encuentra un idioma propio. El arte me entendía cuando en casa nadie parecía hacerlo. A mis padres no les entusiasmaba. Eso es un hobby, Clara, no una profesión, repetía mi padre, orgulloso de su carrera en el sector financiero. Mi madre asentía, convencida de que la seguridad era más importante que la pasión. Cuando llegó el momento de elegir universidad, yo lo tuve claro. Solicité plaza en una facultad de Bellas Artes en Madrid y en un programa de gestión cultural. Cuando llegó la carta de admisión, sentí que el mundo se abría ante mí. En casa, en cambio, el ambiente se volvió frío. «Estás desperdiciando tu potencial», dijo mi madre con voz tensa. «Con tus notas podrías hacer algo serio». Paula, en cambio, fue aplaudida cuando decidió estudiar economía. Me fui de casa con una mezcla de ilusión y tristeza. Paula me abrazó antes de salir y me dijo que me echaría de menos. Mis padres se limitaron a desearme suerte. Los primeros años fueron duros. Compartí piso, trabajé en lo que pude, estudié sin descanso. Pero poco a poco fui construyendo algo propio. Tras licenciarme, conseguí trabajo en una pequeña galería. Aprendí, crecí, me equivoqué y volví a intentarlo. A los 28 años me convertí en comisaria de exposiciones en uno de los museos más importantes de la capital. Fue un logro enorme para mí. Cuando salió la noticia en un medio cultural, llamé a casa con el corazón acelerado. Mi madre me felicitó de forma correcta, sin entusiasmo, y enseguida cambió de tema para contarme que Paula había sido ascendida en su empresa y que su novio, Sergio, provenía de una familia muy influyente. Colgué con la sensación conocida de haber hablado demasiado para recibir demasiado poco. La primera gran herida llegó años antes de la boda. Había ahorrado durante mucho tiempo para cursar un máster. Durante una visita familiar, Paula me pidió dinero. «Es solo un préstamo», me aseguró. «Una oportunidad que no puedo dejar pasar». Dudé, pero acepté. Meses después, cuando pregunté por el dinero, mis padres me dijeron que habían decidido usarlo para ayudarla. «Tú siempre te las arreglas», dijo mi padre. «Además, tu carrera no es tan urgente». Ese día entendí que para ellos yo era prescindible. Aún así, seguí intentándolo. Llamadas mensuales, regalos, visitas cuando podía. Creía que con el tiempo todo se arreglaría. Hasta que llegó la boda. Paula se casaba con Sergio en una finca elegante, rodeados de invitados importantes, empresarios, contactos. Cuando me llamó para decírmelo, sonaba amable, casi cariñosa. «Tienes que venir», insistió. «Eres mi hermana». Por un instante, quise creer que algo había cambiado. La invitación llegó semanas después, impecable, cuidada al detalle. Me compré un vestido elegante, sencillo, sin llamar demasiado la atención. Elegí con cuidado el regalo, algo personal, algo que demostrara que me importaba. El día anterior a la boda llegué sola al hotel. No recibí ninguna invitación para las actividades previas.
Vi fotos en redes sociales. Cenas, brindis, risas. Todos juntos. Yo no estaba. Me convencí de que al día siguiente sería distinto. La ceremonia fue preciosa. Paula radiante, mis padres emocionados. Yo observaba desde un banco lateral, rodeada de desconocidos. Nadie me llamó para las fotos familiares. En la recepción, busqué mi nombre en el plano de mesas. No estaba con la familia. Me asignaron una mesa al fondo, casi escondida. Sonreí, fingí que no me importaba. Me senté. Los demás invitados se fueron levantando poco a poco. Al final, me quedé sola. Mientras los brindis comenzaban, escuché a mi padre hablar de nuestra única hija. Sentí un nudo en la garganta. En ese momento pensé seriamente en irme sin decir nada. ¿Quién lo notaría? Fue entonces cuando una voz tranquila, a mi lado, rompió el silencio. Parece que necesitas compañía. Si quieres, actúa como si estuvieras conmigo. Levanté la vista. Un hombre alto, elegante, mirada sincera. Sonreía, no con lástima, sino con respeto. No sabía aún que ese instante marcaría el verdadero comienzo de todo. Y justo cuando estaba a punto de responderle, vi a mi hermana mirarnos desde la mesa principal, con una expresión que nunca antes le había visto. Acepté su propuesta casi por puro instinto. En ese momento, cualquier cosa era mejor que seguir sentada sola, observando cómo mi propia familia celebraba sin mí. Me levanté despacio, alisando el vestido para ocultar el temblor en mis manos, y él me ofreció el brazo con una naturalidad desconcertante, como si fuera lo más lógico del mundo que camináramos juntos. Soy Álvaro Medina, me dijo en voz baja mientras avanzábamos hacia la barra. Trabajo con Sergio en el estudio de arquitectura. Y no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que algo no encaja esta noche. Aquella frase, dicha sin lástima ni juicio, me atravesó más de lo que esperaba. Clara Valdés, respondí. Gracias. No supe decir nada más. En la barra pedimos 2 copas de vino. Sentí las miradas de algunos invitados clavarse en nosotros, curiosas, evaluadoras. Por primera vez desde que llegué a la boda, no me encogí. Álvaro no me preguntó por mi familia, ni por el drama evidente que flotaba en el ambiente. Me preguntó por mí. Por mi trabajo. Por lo que me gustaba hacer cuando nadie me observaba. Soy comisaria de exposiciones, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Él arqueó ligeramente las cejas. ¿En serio? Estuve el año pasado en una exposición sobre paisajes urbanos reinterpretados. Me impactó la forma en que dialogaba con la memoria colectiva. Parpadeé, incrédula. Esa exposición la organicé yo. Sonrió, sin exagerar, sin condescendencia. Entonces ya puedo decir que he conocido a la persona adecuada esta noche. Algo en mi pecho se aflojó. Hablamos de arte, de arquitectura, de cómo los espacios cuentan historias incluso cuando nadie las escucha. El ruido de la boda se volvió un murmullo lejano. Cuando la música cambió a una canción lenta, Álvaro me tendió la mano. Dudé un segundo y luego acepté. Bailamos sin prisa. Su mano, respetuosa, en mi espalda. Yo reí, una risa real, no esa sonrisa automática que había usado durante años en reuniones familiares. Fue entonces cuando levanté la vista y la vi. Paula. Nos observaba desde la mesa principal, con una expresión que nunca le había visto antes. No era superioridad ni indiferencia. Era desconcierto. Se inclinó hacia Sergio y le susurró algo. Ambos nos miraron. Creo que nos han visto, murmuró Álvaro con una media sonrisa. No pasa nada, respondí, y al oírme entendí que era verdad. No pasaba nada. Por primera vez, no sentía la necesidad de esconderme. Paula se acercó poco después, con esa sonrisa ensayada que dominaba a la perfección. Hola, dijo, mirando primero a Álvaro. Soy Paula, la novia. Él la saludó con educación y, sin soltarme, añadió. Clara me estaba contando su último proyecto. Es impresionante. El silencio que siguió fue incómodo. Paula me miró como si acabara de recordar algo que había decidido olvidar. No sabía qué, empezó, pero se detuvo. Hemos estado muy ocupados con la boda. Claro, respondí con calma. Siempre hay algo más importante. Intentó recomponerse y cambió de tema, invitando a Álvaro a conocer a unos contactos influyentes. Era una maniobra conocida. Separarlo de mí, devolverme a mi lugar.
Antes de que él respondiera, hablé. En realidad, estábamos conversando. Paula apretó los labios. No estaba acostumbrada a que yo marcara límites. Mis padres se acercaron atraídos por la tensión. Mi madre miraba alrededor, nerviosa por las miradas ajenas. Mi padre tenía el gesto duro. Clara, este no es el momento, dijo. No estoy montando ninguna escena, respondí. Solo estoy de pie, como cualquiera. Álvaro intervino con serenidad. Con todo respeto, creo que Clara tiene derecho a estar donde quiera estar. Es su hermana. Mi padre lo miró con molestia, claramente incómodo por la intervención de un extraño, pero no replicó. Paula perdió la compostura. Siempre haces esto, soltó. Siempre tienes que destacar. Hoy no es tu día. Aquella frase, dicha en voz alta, resonó más de lo que ella imaginaba. Respiré hondo. Nunca quise destacar, dije. Solo quise pertenecer. Mi madre murmuró, Clara, por favor. Negué con la cabeza. No. Por favor, no. Miré a mi hermana. Me sentaste lejos. Me excluiste de las fotos. Permitiste que papá hablara de una hija única. ¿De verdad esperabas que sonriera y fingiera que no pasaba nada? A nuestro alrededor, varios invitados fingían no escuchar, pero todos escuchaban. Sergio, hasta entonces en silencio, habló. Paula, yo no sabía nada de esto. Ella se tensó. No quería complicaciones. ¿Yo soy una complicación?, pregunté. La respuesta llegó de mi padre, directa, hiriente. Siempre lo has sido. Nunca encajaste. Sentí el golpe en el pecho, seco, definitivo. Álvaro apretó mi mano. Noté cómo algo se rompía dentro de mí, pero no lloré. Encajar no es desaparecer, dije despacio. He construido una vida de la que estoy orgullosa. Y no voy a pedir perdón por eso. Paula bajó la mirada. Durante un segundo, dejó de ser la novia perfecta. Siempre fuiste la valiente, admitió en voz baja. Yo solo seguí el guión. Esa confesión inesperada descolocó a todos. Mis padres se quedaron en silencio. Yo sentí una mezcla de tristeza y claridad. No quería seguir discutiendo. No allí. No así. Me voy, dije. Mi madre dio un paso hacia mí. Clara, no hoy. Miré a Paula. Te deseo felicidad. Álvaro se ofreció a acompañarme y no lo rechacé. Al salir al exterior, el aire fresco me golpeó el rostro. Respiré hondo, como si acabara de salir de una habitación cerrada durante años. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro. Asentí. Estoy libre. Caminamos hasta un pequeño bar tranquilo. Pedimos café y algo dulce. Hablamos sin prisa. Me escuchó sin interrumpir, sin minimizar lo que sentía. Al despedirnos, intercambiamos números. Si algún día te apetece hablar, aquí estoy. Volví al hotel con el cuerpo cansado, pero la mente en calma. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Luego llegó un mensaje de Sergio disculpándose. Después, una llamada de Paula, torpe, sincera. Lo siento, dijo. No supe hacerlo mejor. Acordamos empezar despacio, sin fingir. Álvaro y yo quedamos para tomar café en Madrid. El café se convirtió en cena. Y mientras caminábamos juntos por una calle iluminada, entendí que aquella boda no había sido el final de algo, sino el inicio de una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser dicha. Volví a Madrid con una sensación extraña, como si hubiera dejado atrás una versión antigua de mí misma en aquella finca elegante. Durante años había cargado con la necesidad constante de agradar, de justificar mis decisiones, de demostrar que merecía un lugar. Después de la boda de Paula, ese peso empezó a aflojarse. No desapareció de golpe, pero ya no dominaba cada pensamiento. Me concentré en el trabajo. La nueva exposición en la que llevaba meses trabajando entraba en su fase final y requería toda mi atención. Artistas, montajes, reuniones interminables. Curiosamente, en medio de ese caos profesional, me sentía más en paz que nunca. Álvaro me escribió pocos días después. Un mensaje sencillo. Estaré en Madrid la semana que viene por trabajo. Si te apetece un café, me encantaría verte. Acepté sin dudarlo. Quedamos en una cafetería pequeña, lejos de los lugares de moda. Hablamos durante horas.
No solo de la boda, sino de nuestras vidas, de las decisiones que nos habían llevado hasta allí. Me contó que él también había crecido intentando cumplir expectativas ajenas, que había tardado años en aceptar que su sensibilidad no era una debilidad. Escucharle me hizo sentir comprendida de una forma nueva, limpia, sin condiciones. El café se convirtió en cena. La cena, en paseos largos por calles tranquilas. No hubo prisas, ni promesas grandilocuentes. Solo una presencia constante, honesta. Por primera vez, no sentía que tenía que encogerme para que alguien se quedara. Con él podía ser simplemente clara. Mientras tanto, mi familia empezó a moverse, lentamente, torpemente. Sergio me llamó para disculparse de nuevo. Me dijo que no había entendido la dinámica hasta verla en directo. Que había hablado con Paula, que ella estaba removida, confundida, enfrentándose a cosas que llevaba años evitando. Pasaron varias semanas hasta que Paula me llamó. Su voz sonaba distinta. Menos segura. Más real. He estado pensando mucho, dijo. No solo en la boda, en todo. Guardó silencio unos segundos. Siempre competí contigo sin admitirlo. Me enseñaron que tenía que ser la mejor, la correcta, la que no se salía del camino. Y cuando tú te fuiste, sentí que me dejabas sola con todas esas expectativas. Escucharla no borró el pasado, pero lo reordenó. Yo tampoco supe hablar, respondí. Aguanté demasiado en silencio. Decidimos empezar de nuevo, sin promesas irreales. Una llamada al mes. Sin reproches acumulados. Sin fingir. Con mis padres fue más lento. Mucho más. Durante meses no hubo contacto. Hasta que un día, recibí una llamada de mi madre. Su tono era inseguro, casi tímido. Tu padre y yo hemos estado reflexionando, dijo. Quizá no supimos acompañarte como necesitabas. No fue una disculpa perfecta. No fue una transformación milagrosa. Pero fue un comienzo. Aprendí que a veces eso es lo máximo que algunas personas pueden ofrecer. Y que estaba bien decidir cuánto espacio darle sin sentir culpa. La noche de inauguración de mi nueva exposición llegó a principios de otoño. Era el proyecto más ambicioso que había coordinado hasta entonces. El tema central giraba en torno a la pertenencia, al desplazamiento, a la identidad construida lejos del origen. Mientras recorría la sala, explicando las obras a críticos y visitantes, sentí una emoción profunda. Álvaro estaba allí, discreto, observando con orgullo. En un momento, levanté la vista hacia la entrada y me quedé paralizada. Mis padres estaban de pie, inseguros, mirando alrededor como si hubieran entrado en un mundo desconocido. No sabía que vendrían. Álvaro se acercó y apretó suavemente mi mano. Han venido por ti, dijo. Caminé hacia ellos despacio. Mi padre parecía incómodo. Mi madre, nerviosa. Es interesante, dijo él, sin saber muy bien cómo expresarse. Sonreí. No con ironía. Con calma. Gracias por venir. No necesitaba más en ese momento. Su presencia, aunque imperfecta, significaba algo. Por primera vez, estaban entrando en mi mundo, en lugar de pedirme que yo saliera del mío. Los meses siguientes fueron de ajustes. De conversaciones incómodas, de silencios, de avances pequeños. Paula vino a verme a Madrid. Caminamos juntas por un museo como cuando éramos adolescentes. No fue como antes, pero tampoco tenía que serlo. Con Álvaro, la relación creció sin ruido. Me acompañaba sin invadirme, celebraba mis logros sin competir con ellos. Una noche, mientras paseábamos por un parque iluminado tenuemente, me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que más admiro de ti no es lo que has conseguido, sino que sigas siendo tú después de todo. Comprendí entonces que había pasado años confundiendo resistencia con dureza, cuando en realidad mi mayor fuerza había sido seguir sintiendo. Un año después de la boda, organicé una cena en mi piso. No grande. No perfecta. Estábamos Álvaro, dos amigos muy cercanos del museo y, para mi sorpresa, Paula y Sergio. Cocinamos juntos. Reímos. Hubo momentos incómodos, sí, pero también momentos reales. Al levantar la copa, Álvaro propuso un brindis. Por encontrar nuestro lugar, aunque no sea donde nos dijeron que debía estar. Brindé con ellos y sentí una paz serena. No todo estaba resuelto. Probablemente nunca lo estaría del todo. Pero ya no necesitaba encajar a la fuerza en espacios que me negaban.
Aquella noche, al quedarme sola un momento, pensé en la boda. En la mesa al fondo. En la soledad. Y en aquel susurro que lo cambió todo. Si algo había aprendido, era que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien te ve, te respeta y te elige sin condiciones. Y que a veces, perder un lugar te obliga a construir uno mejor. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido excluido, invisible o fuera de lugar incluso entre los tuyos, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de la aprobación de nadie. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, desde dónde me estás escuchando y qué parte de esta historia resonó contigo. Si te ha emocionado, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más historias reales sobre familia, identidad y segundas oportunidades. Gracias por estar aquí.